Bienvenidos a Timeless Casts Español. Abrieron el Stargate y nos llevaron a mundos imposibles, pero detrás de las batallas épicas de los Goa'uld, los Ori y las civilizaciones perdidas, también había actores reales con trayectorias inmensas, luchas personales y despedidas que dolieron mucho más de lo que muchos imaginaban. Hoy, recordamos a 29 actores de Stargate SG-1 que se fueron demasiado pronto, artistas que dejaron huella dentro y fuera de la puerta estelar, porque aunque ya no estén aquí, su presencia sigue viva en cada episodio, en cada misión y en cada recuerdo que el fandom se niega a soltar. Louis Gossett Jr. dio vida a Jerak, uno de los líderes Jaffa más tensos y más complejos de los últimos años de SG-1. Jerak no era un villano simple ni un aliado completamente fiable, pues era un hombre atrapado entre la lealtad al pueblo Jaffa, la ambición y la tentación de un poder que prometía cambiarlo todo. Y ahí estaba precisamente la fuerza del personaje. Nunca parecía estar en paz consigo mismo. Gossett llevó esa contradicción con una autoridad tremenda, la clase de presencia que hace que incluso una escena corta pese más de lo normal. Nacido el 27 de mayo de 1936, tenía 69 años cuando apareció en la serie, y para entonces ya era una leyenda viva, con un Oscar por An Officer and a Gentleman, además de trabajos inolvidables en Roots y Enemy Mine. Murió el 29 de marzo de 2024, a los 87 años, por insuficiencia cardíaca. Y aunque su paso por Stargate SG-1 fue breve comparado con otras etapas de su carrera, bastó para dejar claro algo que siempre hizo muy bien: dotar de gravedad y humanidad incluso al personaje más conflictuado. Tony Todd convirtió a Lord Haicon en uno de esos líderes que imponían respeto incluso antes de empezar a hablar. Como jefe de los Sodan en la 9ª temporada, Haicon representaba tradición, disciplina y una forma muy antigua de entender la resistencia. No era un personaje de grandes excesos, sino de firmeza, y por eso la voz y la presencia de Tony Todd le sentaban tan bien. Todd tenía esa cualidad rarísima de hacer que cualquier figura de autoridad pareciera más grande de lo escrito. Nacido el 4 de diciembre de 1954, tenía 51 años cuando asumió el papel, en una carrera que ya estaba llena de títulos muy reconocidos, desde Candyman hasta Star Trek, The Next Generation o The X-Files. Su muerte, el 6 de noviembre de 2024, a los 69 años, dejó una sensación muy clara entre los fans del género. Se había ido una de las voces más imponentes de la ciencia ficción y el terror modernos. Haicon no fue su papel más famoso, pero sí uno muy representativo de lo que Todd hacía mejor: dignidad, potencia y una sensación constante de peligro contenido. Carmen Argenciano hizo de Selmak una presencia sabia, cálida y profundamente necesaria dentro del universo de SG-1. Como simbionte Togra de Jacob Carter, Selmak no solo aportaba estrategia o información, aportaba serenidad. Había algo muy humano en la manera en que Argenciano interpretaba a este personaje, incluso siendo parte de una especie alienígena con siglos de experiencia encima. Selmak servía como puente entre la lógica de la guerra y una visión mucho más serena del conflicto, y eso hizo que se volviera muy querido por el público. Nacido el 27 de octubre de 1943, tenía 55 años cuando apareció por primera vez en la serie. Su carrera fue larguísima y muy sólida, con trabajos en cine, teatro y televisión, incluyendo The Godfather Part 2 y Angels y Demons. Falleció el 10 de febrero de 2019, a los 75 años, por complicaciones derivadas de un cáncer. Su legado dentro de Stargate sigue siendo muy claro. Selmak era el tipo de personaje que hacía que la mitología de la serie pareciera más profunda, más noble y también más humana. George Touliatos dejó una impresión fuerte como Pyrrhus, un gobernante duro y envejecido que cargaba con el precio de haber derrotado a sus opresores. En Need, Pyrrhus no era el típico líder bondadoso ni un tirano vacío. Era alguien que había sobrevivido a la dominación Goa'uld. Sí, pero pagando un precio moral muy alto para mantener a su pueblo con vida. Esa ambigüedad hacía que el episodio tuviera una tensión distinta, y Touliatos la sostuvo muy bien con una mezcla de cansancio, crueldad y autoridad real. Había nacido el 9 de diciembre de 1929 y tenía 69 años cuando apareció en SG-1.
Venía de una larga carrera en teatro, cine y televisión, con papeles en títulos como Death Wish y The X-Files. Murió el 8 de diciembre de 2017, apenas un día antes de cumplir 88 años. Puede que Pyrrhus no sea uno de los personajes más mencionados del universo Stargate, pero sí es uno de esos casos donde un actor veterano consigue hacer que una historia aislada se quede mucho más tiempo de lo esperado en la memoria del espectador. Don S. Davis no solo interpretó a George Hammond. Para muchísima gente, directamente encarnó el alma de Stargate Command. Como General Hammond, Davis se volvió el centro moral y militar de la serie durante sus primeros años. Era firme, sí, pero nunca deshumanizado. Sabía mandar, sabía proteger y, sobre todo, sabía transmitir esa mezcla de autoridad y calidez que hizo que el personaje se sintiera como un verdadero padre institucional para SG-1. Nacido el 4 de agosto de 1942, tenía 55 años cuando comenzó la serie en 1997. Antes ya había construido una carrera muy reconocible en televisión, con títulos como Twin Peaks y The X-Files. Pero fue Hammond quien lo convirtió en parte inseparable de la memoria de la ciencia ficción televisiva. Murió el 29 de junio de 2008 a los 65 años, a causa de un infarto, y sigue siendo una de esas pérdidas que aún se sienten dentro del fandom, porque Hammond no era solo un superior, era la figura que hacía que todo pareciera más seguro, incluso cuando el planeta estaba a punto de venirse abajo. Lawrence Dane logró que el general Bauer resultara incómodo desde el primer momento, y eso era exactamente lo que el episodio necesitaba. En Chain Reaction, Bauer aparece como el reemplazo de Hammond, y lo que trae consigo no es estabilidad, sino una forma mucho más rígida y peligrosa de entender el mando. A diferencia de Hammond, Bauer prioriza el poder militar y la investigación de armamento por encima de la diplomacia o la experiencia del equipo. Dane supo darle esa frialdad sin convertirlo en caricatura. Se sentía como uno de esos oficiales que creen sinceramente estar haciendo lo correcto, y precisamente por eso resultan tan problemáticos. Nacido el 3 de abril de 1937, tenía 63 años cuando asumió el papel. Su carrera fue larga y muy respetada, con apariciones en Scanners, Bride of Chucky y muchas otras producciones. Murió el 21 de marzo de 2022, a los 84 años, tras una lucha contra el cáncer de páncreas. Su paso por SG-1 fue corto, pero muy efectivo. Logró personificar a la perfección el tipo de autoridad que no entiende por qué no inspira confianza. Michael Copsa aportó una presencia muy creíble como el general Kerrigan, y una de esas figuras de apoyo militar que ayudaban a que el universo Stargate se sintiera más real. Kerrigan no era de los personajes con grandes discursos ni con un arco gigantesco, pero sí de esos oficiales que reforzaban la conexión entre la academia, la Fuerza Aérea y el programa Stargate. Su presencia servía para recordarle al espectador que SG-1 no operaba en un vacío, sino dentro de una estructura más amplia y plenamente militar. Copsa, con su voz grave y su manera de estar en escena, encajaba perfectamente en ese tipo de rol. Había nacido el 22 de enero de 1956 y tenía 42 años cuando apareció en la serie. Fuera de Stargate, fue un actor muy activo tanto en imagen real como en doblaje, con trabajos en The X-Files, Fringe y anime. Falleció el 23 de octubre de 2022, a los 66 años, por complicaciones derivadas de un tumor cerebral. Su papel en SG-1 quizá no fue el más grande, pero sí formó parte de esa red de secundarios sólidos que daban al programa un sentido mayor de mundo compartido. Larry Drake convirtió a Burrock en uno de esos antagonistas que no necesitan exagerar para resultar repulsivos. En Beast of Burden, Burrock representa una forma muy vieja y muy reconocible de crueldad, la del hombre que justifica la esclavitud porque le resulta útil. Lo inquietante del personaje es que no se presenta como un monstruo delirante, sino como alguien convencido de que el orden que defiende es razonable. Y ahí es donde Larry Drake hacía daño de verdad. Drake llevaba años demostrando su capacidad para interpretar personajes extraños, inquietantes o intensos, desde L.A. Law hasta Dr. Giggles. Y aquí volvió a sacar provecho de esa mezcla de aparente control y amenaza latente. Nacido el 21 de febrero de 1949, tenía 52 años cuando apareció en SG-1.
Murió el 17 de marzo de 2016, a los 67 años, por complicaciones de un tipo raro de cáncer sanguíneo. Burrock sigue siendo uno de esos villanos que incomodan no porque sean fantásticos, sino porque resultan demasiado posibles. Dom DeLuise llevó su sello más reconocible a Stargate y consiguió que Togar fuera uno de los cameos más divertidos y más raros de toda la serie. En Urgo, la serie juega con un tono mucho más ligero, y Togar funciona justamente porque DeLuise entiende muy bien esa mezcla entre comedia, amenaza y absurdo. No aparece durante mucho tiempo, pero no lo necesita. Su energía basta para darle al episodio un color completamente distinto. Nacido el 1 de agosto de 1933, tenía 67 años cuando interpretó al personaje. Para entonces ya era una institución de la comedia estadounidense, con títulos como Blazing Saddles, The Cannonball Run y una larguísima carrera en cine, televisión y doblaje. Murió el 4 de mayo de 2009 a los 75 años, por insuficiencia renal y complicaciones relacionadas con el cáncer. Su participación en SG-1 sigue siendo una pequeña joya dentro del tono más lúdico de la serie, y también una muestra de algo que DeLuise siempre hacía muy bien: entrar, romper el ritmo esperado y dejar una sonrisa duradera. Kirby Morrow apenas tuvo un papel pequeño en SG-1, pero incluso así su nombre provoca un eco enorme para quienes crecieron con su voz en animación. En la serie, apareció como un militiaman, y una participación breve que quizá pasaría desapercibida si uno mirara solo el peso del personaje. Pero Morrow era muchísimo más que esa aparición puntual. Había nacido el 28 de agosto de 1973 y tenía 25 años cuando pasó por Stargate SG-1. Su legado verdadero se construyó sobre todo en el doblaje, donde se volvió inolvidable para generaciones enteras de fans gracias a papeles como Goku en el doblaje Ocean de Dragon Ball Z, Miroku en Inuyasha o Cyclops en X-Men Evolution. También participó en Stargate Atlantis y en series como Supernatural. Murió el 18 de noviembre de 2020, con solo 47 años, debido a complicaciones relacionadas con años de abuso de sustancias. Su pérdida golpeó muy fuerte porque era uno de esos intérpretes que quizá no siempre estaban en el centro del foco, pero sí formaban parte de muchísimas infancias y muchísimos fandoms a la vez. Joy Cogill llevó a Sarush una dignidad tranquila que hizo que su breve aparición se sintiera mucho más grande. Como la primera anfitriona de Selmak, Sarush representaba sacrificio, sabiduría y esa clase de serenidad que a veces vale más que una escena larga. Lo que hacía especial al personaje era la forma en que resumía toda una cultura tok'ra en apenas unos minutos. Aceptación, deber y una visión muy distinta de la relación entre cuerpo y conciencia. Cogill tenía el peso exacto para eso. Nacida el 13 de mayo de 1926, tenía 72 años cuando apareció en la serie en 1998. Fue una figura importantísima de las artes escénicas canadienses, actriz, directora y dramaturga, con una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión, incluyendo títulos como The X-Files y Da Vinci's Inquest. Murió el 20 de enero de 2017, a los 90 años, por insuficiencia cardíaca. Su paso por SG-1 fue breve, sí, pero dejó esa sensación tan valiosa que dejan los actores veteranos cuando saben exactamente cuánto decir con una sola mirada. Maury Chaykin convirtió a Nerus en una rareza deliciosa. Un Goa'uld que daba asco, hacía gracia y resultaba peligrosísimo al mismo tiempo. Nerus podría haber sido solo una broma, un enemigo ridículo definido por su glotonería y su ego. Pero Chaykin lo empujó hacia algo más incómodo y mucho más interesante. Lo hizo divertido, sí, pero nunca inofensivo. Esa mezcla es lo que lo convirtió en un villano tan recordado. Nacido el 27 de julio de 1949, tenía 56 años cuando apareció en 2005. A esas alturas, ya era un actor muy respetado, con una carrera amplísima en cine y televisión que incluía títulos como Dances with Wolves, Mystery, Alaska y A Nero Wolfe Mystery. Murió el 27 de julio de 2010, el día de su 61º cumpleaños, debido a insuficiencia renal. Nerus sigue funcionando porque detrás había un actor que entendía perfectamente cómo convertir la exageración en algo memorable sin perder del todo el filo.
Henry Gibson llevó a Marul una mezcla muy poco común de calidez, inteligencia y autoridad tranquila. En un universo lleno de líderes estridentes o militarizados, Marul se sentía distinto. Gobernaba Hebridan con una presencia más reflexiva, casi paternal, pero sin perder firmeza. Ese equilibrio era muy propio de Henry Gibson, actor con una larguísima trayectoria en comedia, drama y sátira. Había nacido el 21 de septiembre de 1935 y tenía 67 años cuando apareció en la serie en 2004. Su nombre ya era muy reconocido por trabajos como Rowan y Martin's Laugh-In, Nashville y The Burbs, donde había demostrado que podía ser excéntrico, inteligente o profundamente inquietante según lo necesitara el papel. Murió el 14 de septiembre de 2009, una semana antes de cumplir 74 años, a causa de un cáncer. En SG-1, su participación ayudó a dar a Hebridan una textura política más rica y volvió a mostrar algo que Gibson manejaba muy bien, esa sensación de persona amable detrás de la cual siempre podía esconderse una idea compleja del poder. King Curtis convirtió a Ernest Littlefield en una de las figuras más melancólicas y más queridas de toda la primera etapa de SG-1. En The Torment of Tantalus, Ernest encarna una forma muy pura de la tragedia Stargate, el hombre brillante que cruzó primero la puerta y quedó olvidado por el tiempo. Su historia funciona porque mezcla ciencia, soledad, pérdida y esperanza en una proporción casi perfecta. Curtis, con su edad, su voz y esa manera tan serena de expresar dolor acumulado, le dio al episodio una gravedad muy especial. Nacido el 15 de febrero de 1923, tenía 74 años cuando interpretó a Ernest en 1998. Su carrera abarcó Broadway, cine y televisión, con apariciones en títulos como Cheers y Toys. Murió el 13 de octubre de 2002, a los 79 años, por complicaciones del Alzheimer. Para muchos fans, Ernest sigue siendo uno de esos personajes que demuestran lo que SG-1 hacía mejor cuando bajaba el volumen de la acción y se centraba en el precio humano del descubrimiento. Jan Roos hizo de Nicholas Ballard mucho más que el abuelo de Daniel. Lo convirtió en la imagen misma del sabio desacreditado que tenía razón desde el principio. En Crystal Skull, Ballard llega con la herida clásica del científico o arqueólogo que fue expulsado del mundo académico por sostener algo demasiado extraño. Eso ya sería interesante, pero Rubens le dio además ternura, obstinación y una dignidad muy limpia. Había nacido el 6 de junio de 1920 y tenía 80 años cuando apareció en el episodio en 2000. Venía de una carrera amplísima como actor y cantante de ópera, con trabajos en cine y televisión que incluían Witness y The X-Files. Murió el 29 de junio de 2009, a los 89 años, debido a complicaciones de un derrame cerebral. Su Ballard sigue siendo una presencia muy querida porque personifica una idea que Stargate siempre trató muy bien, la del conocimiento despreciado que acaba sobreviviendo al ridículo y encontrando al final una forma de redención. René Auberjonois volvió a dejar huella en la ciencia ficción como Allard, y le bastó un solo episodio para construir una de las revelaciones más incómodas de SG-1. En The Other Side, Allard se presenta primero como un posible aliado, un líder sofisticado de una civilización avanzada que parece ofrecer una salida ventajosa para ambos bandos. Pero poco a poco, el episodio gira hacia algo mucho más oscuro, y ahí es donde Auberjonois resulta tan efectivo. Tenía la elegancia y el control necesarios para hacer creíble la fachada, y también la frialdad suficiente para que el descubrimiento posterior resultara perturbador. Nacido el 1 de junio de 1940, tenía 60 años cuando interpretó a Allard en el año 2000. Era ya una figura legendaria por Benson, por su odo en Star Trek, Deep Space Nine y por una carrera enorme también en voz. Murió el 8 de diciembre de 2019 a los 79 años, debido a un cáncer de pulmón metastásico. Su presencia en SG-1 sigue siendo recordada porque el episodio no funcionaría igual sin un actor capaz de parecer civilizado y aterrador con la misma naturalidad. Dean Stockwell logró que el Dr. Kieran transmitiera una sensación muy concreta, la del hombre brillante que ya no sabe si su mente le pertenece del todo. Shadowplay
exigía justamente eso, de un personaje atrapado entre la paranoia, la manipulación política y el colapso psicológico, y Stockwell era un actor ideal para sostener esa clase de ambigüedad. Nacido el 5 de marzo de 1936, tenía 66 años cuando apareció en 2002. A esas alturas, ya había acumulado una carrera extraordinaria de más de 7 décadas, con una nominación al Oscar por Married to the Mob, una presencia inolvidable en Blue Velvet y, por supuesto, una marca imborrable en televisión gracias a Quantum Leap. Stockwell nunca necesitó subrayar demasiado. Bastaba su forma de mirar, de detenerse o de vacilar apenas una fracción de segundo. Murió el 7 de noviembre de 2021, a los 85 años por causas naturales. Su participación en SG-1 fue una de esas muestras perfectas de lo que un gran actor puede hacer incluso dentro de un episodio aislado. Volverlo más triste, de más extraño y mucho más humano. Fred Willard llevó su encanto cómico a Stargate y consiguió que Jacek fuera tan manipulador como entrañable. En Family Ties, la serie necesitaba a alguien capaz de resultar sospechoso, simpático y agotador a la vez, porque Jacek es exactamente eso, un estafador encantador que no termina de dejar claro dónde acaba el cariño y dónde empieza el interés. Willard era perfecto para ese tipo de figura. Había nacido el 18 de septiembre de 1933 y tenía 74 años cuando apareció en 2007. Su carrera estaba llena de joyas de la comedia improvisada y del falso documental, con papeles inolvidables en Best in Show, This is Spinal Tap y Anchorman. Murió el 15 de mayo de 2020 a los 86 años por causas naturales. Su intervención en SG-1 es una muestra estupenda de algo que siempre hizo muy bien: convertir al personaje más dudoso en alguien que el público no quiere apartar de la pantalla. John Aylward hizo que el presidente Nadal resultara tan creíble como aterrador, precisamente porque no parecía un monstruo caricaturesco. En Ethan, Nadal es el tipo de líder que cree profundamente en la maquinaria ideológica que representa, y por eso el conflicto del episodio resulta tan incómodo. No es un fanático ruidoso, sino un hombre convencido. Aylward tenía la sobriedad exacta para hacer que eso doliera más. Nacido el 7 de noviembre de 1946, tenía 60 años cuando interpretó el papel en 2006. El público lo reconocía sobre todo por ER, donde su doctor Donald Anspaugh había dejado una huella enorme, y además de apariciones en The West Wing y Mad Men. Murió el 16 de mayo de 2022, a los 75 años. Su paso por SG-1 fue breve, pero dejó una de esas lecciones que la serie sabía manejar muy bien. La amenaza no siempre llega con gritos ni con armas extrañas. A veces llega vestida de convicción burocrática. Sun Tek-oh aportó a Mogul una nobleza inmediata, el tipo de autoridad que no necesita imponerse porque ya la transmite. Como líder Jaffa dentro de la Resistencia, Mogul representaba valentía, tradición y una forma profundamente digna de oponerse al dominio Goa'uld. Aunque su papel no fuera de los más largos, Sun Tek-oh le dio una firmeza muy especial, de esas que hacen que un personaje secundario deje sensación de mundo más amplio detrás. Nacido el 29 de junio de 1932, tenía 65 años cuando apareció en 1997. Su carrera fue larguísima y muy querida, tanto en imagen real como en voz, con trabajos en series clásicas y un lugar muy recordado por el público como Fa Chou en Mulan. Murió el 4 de abril de 2018, a los 85 años. En SG-1, su aportación fue una más dentro de una carrera dedicada muchas veces a interpretar figuras serias, sabias y culturalmente imponentes. Y esa continuidad se siente también aquí. Incluso cuando solo prestó su voz, James Earl Jones consiguió que el Unas sonara como algo antiguo, peligroso y casi mítico. Su participación en Thor's Hammer es pequeña, sí, pero basta para recordar por qué Jones fue una de las voces más grandes del cine y la televisión. Con ese timbre, cualquier criatura ganaba de inmediato peso histórico. Había nacido el 17 de enero de 1931 y tenía 66 años cuando trabajó en SG-1 en 1998. Para entonces ya era una figura legendaria gracias a Darth Vader
Mufasa y una carrera enorme en cine, teatro y televisión, además de 2 premios Tony, 2 Emmy y un Oscar honorífico. Murió en 2024, a los 93 años. Que una voz así pasara por Stargate, aunque fuera de forma puntual, sigue pareciendo uno de esos regalos silenciosos que solo se aprecian del todo con los años. Porque Jones no solo hablaba, hacía que lo que decía pareciera venir de otra era. Isaac Hayes llevó a Tolok una mezcla muy efectiva de carisma, poder y presencia ceremonial. Como alto guerrero Jaffa en la etapa de la nación Jaffa libre, Tolok formaba parte de ese momento de la serie, donde la política y la independencia Jaffa empezaban a importar tanto como las batallas contra Goa'uld u Ori. Hayes encajaba muy bien ahí, porque tenía una voz imposible de ignorar y un peso natural que convertía incluso una escena de consejo en algo más solemne. Nacido el 20 de agosto de 1942, tenía 63 años cuando apareció en 2005. Fuera de SG-1, era ya un icono absoluto de la música por Shaft, además de una figura muy popular en televisión por su trabajo como chef en South Park. Murió el 10 de agosto de 2008, a los 65 años, a causa de un derrame cerebral. Su presencia en Stargate fue breve, pero sirve muy bien para recordar lo que pasaba cuando un artista con un aura tan fuerte entraba en una franquicia de ciencia ficción. El personaje parecía cargar historia incluso antes de que el guión la explicara. A través de puertas estelares, guerras imposibles y mundos más allá de la imaginación, ellos ayudaron a definir lo que significaba el valor. Hoy muchos de ellos ya no están, pero sus personajes siguen vivos en la memoria de los fans, en las reposiciones, en las escenas que todavía emocionan y en esa sensación tan particular que deja Stargate SG-1 cuando una historia de aventuras también sabe hablar de pérdida. ¿Qué actor de Stargate SG-1 jamás olvidarás? Déjame tu recuerdo en los comentarios. Y si te gustó volver a encontrarte con estas leyendas, suscríbete a Timeless Cast Español, porque aquí las estrellas nunca desaparecen del todo, solo encuentran otra forma de seguir brillando.